¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan cada uno de ustedes. Vamos a empezar nuevamente nuestras sesiones de matemática luego de haber descansado una semana, esperando pues que hayan renovado fuerzas como alas de águilas, como dice la Biblia. Bien, vamos a empezar entonces con nuestro tema de hoy, continuando con el curso de geometría, el tema de cuadriláteros. Recuerda que dentro de los polígonos hay un polígono que se llama cuadrilátero. Ese polígono cuadrilátero tiene 4 lados, lógicamente, y vamos a estudiar detalladamente algunos cuadriláteros que ya algunos conocen, pero necesitamos recordar sus propiedades fundamentales de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué es un cuadrilátero? Un cuadrilátero es una figura cerrada formada por 4 segmentos, donde la suma de las medidas de los ángulos internos es 360 grados. Aquí yo tengo el cuadrilátero ABCD, tiene 4 lados o 4 segmentos que están unidos por los vértices o los puntos donde se están uniendo ABCD. Ya sabemos esto por el tema de polígonos que se llaman vértices. ¿Ok? Además, por el tema de polígonos, nosotros sabemos que la suma de ángulos internos de un polígono en forma general es 180 por n menos 2. Pero ¿qué pasa en un cuadrilátero? Que este n equivale a 4. De ahí viene la propiedad que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. En todo cuadrilátero, la suma de sus ángulos internos, yo le voy a poner alfa, beta, por aquí le ponemos tita y por acá le ponemos omega, la suma de esos ángulos internos, alfa, beta, tita y omega, la suma es 360 grados. Es lo que tenemos por aquí, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C más la medida del ángulo D, 360 grados. ¿Ok? Eso se cumple en todo cuadrilátero, sea cuadrado, rombo, rectángulo, trapecio, romboide. En todo cuadrilátero la suma de ángulos internos es 360 grados. ¿Cuáles son esos cuadriláteros que vamos a estudiar hoy? Empezamos con el romboide, o también llamado paralelogramo. ¿Sí? El romboide con el rombo. Luego tenemos por ahí el cuadrado y el rectángulo, son paralelogramos. ¿Por qué se llaman paralelogramos? Porque tiene sus pares de lados paralelos. ¿Cómo así, profesor? Mira, AB, el lado AB con el lado CD son paralelos. AB paralelo a CD. Y el lado AD con BC también son paralelos. ¿Ok? Por eso se llaman paralelogramos, porque tienen una pareja paralela y la otra pareja también paralelos. Esto se cumple en un romboide, en un rombo, en un cuadrado, en un rectángulo. Son paralelogramos. Dentro de los paralelogramos está el romboide. Aquí lo tenemos, el romboide. ¿Qué características tiene el romboide? Vamos estudiando uno por uno. Ya vimos que son paralelos, ¿sí? Todos sus 4 lados en pareja son paralelos, los lados opuestos son paralelos. Y además, al cruzar sus diagonales, se va a cortar en un punto medio llamado O. O viene a ser un punto medio. Y esto es importante porque en un paralelogramo o en un romboide, el punto medio divide a sus diagonales en dos partes iguales. ¿Sí? Por eso tú observas aquí hay un punto AO con OC, significa que miden igual, tienen la misma medida. Y BO con OD tiene la misma medida. ¿Ok? Eso significa que el punto medio de las diagonales lo divide en dos partes o en dos segmentos de igual medida a cada una de ellas. ¿Ok? Además, también nosotros podemos observar que en un romboide el lado AB, los lados opuestos son del mismo tamaño, de la misma medida. AB con CD son del mismo tamaño. Aquí lo tenemos. AB con CD
son del mismo tamaño. Y además, BC, ¿con quién será del mismo tamaño BC? BC va a ser del mismo tamaño que AD. Van a ser del mismo tamaño. BC con AD van a ser del mismo tamaño que nosotros le estamos llamando A. ¿Ok? Además, esta propiedad, recuerda que la suma de los ángulos internos, de todos los ángulos internos, son 360. Pero en un romboide se cumple que por pareja, el ángulo, en este caso A, voy a poner por aquí, el ángulo A con el ángulo B van a sumar 180 grados. Ángulo A más el ángulo B, aquí estamos en la propiedad 4, ángulo A más el ángulo B, 180 grados. ¿Ok? ¿Por qué, profe, 180 grados? Porque si tú recuerdas las famosas propiedades cuando teníamos rectas paralelas y una recta secante, la famosa propiedad de la letra C, ¿sí? Si yo tengo esto, ¿qué decía la propiedad de la letra C? Que estos ángulos sumaban 180. Eso es lo que tengo aquí, ¿ve? Las dos rectas verdes son paralelas y la roja es secante. Entonces, A con B suman 180. Lo mismo va a suceder para el otro lado. Para el otro lado, el ángulo C con el ángulo D van a sumar 180 grados. Ángulo C con ángulo D van a sumar 180 grados. ¿Ok? Eso tenemos. La propiedad debe ser aquí que el ángulo A tiene que ser igual al ángulo C. Los ángulos opuestos son iguales. El ángulo B igual al ángulo D. Eso se cumple en este romboide. ¿Ok? En el caso del rombo, tenemos la característica principal que sus cuatro lados tienen la misma medida. AB, si tú observas, AB va a ser igual a BC, CD, AD. Tienen el mismo tamaño, tienen la misma medida. ¿Ok? Eso se cumple en el rombo. Además, las diagonales, si tú observas las diagonales, AC con BD forman 90 grados. Se llama que son perpendiculares. Entonces, en el caso de las diagonales, AC con BD tienen que ser perpendiculares, ¿no? Son perpendiculares las diagonales. Eso es importante. Y como ya hemos dicho que en todo punto medio, eso no hay que olvidar, también lo parte en dos iguales. Lo parte en dos segmentos iguales. Por otro lado tenemos el rectángulo. El rectángulo está dentro de los paralelogramos. No hay que olvidar que estos dos lados son del mismo tamaño. En el caso del rectángulo, ¿sí? Acá lo tenemos, AB con CD y BC con AD son iguales. Además, tenemos por aquí que el ángulo A con el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D son iguales. ¿A cuánto? A 90 grados. Por eso se llama rectángulo, porque tiene ángulos rectos. Aquí los cuatro ángulos son ángulos rectos. En cada esquina del rectángulo tiene sus cuatro ángulos de 90 grados. ¿Ok? Y las diagonales se cortan en el centro y todos son del mismo tamaño, cada segmento dividido por ese punto central. El cuadrado también es un cuadrilátero que está dentro de los paralelogramos. No hay que olvidar que aquí sus ángulos internos, los cuatro miden 90 grados. Los cuatro miden 90 grados. Ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo D, 90 grados. Y además no hay que olvidar que sus cuatro lados son del mismo tamaño. Igual que un rombo. ¿Sí? El rombo también tiene sus cuatro lados del mismo tamaño, pero el rombo no tenía ángulos rectos en las esquinas, en los vértices. Entonces aquí yo tengo que AB es igual a BC, es igual a CD, es igual a AD. Y además las diagonales dividen el ángulo en 45 grados. En la mitad vienen a ser bisectrices. Vienen a ser su bisectriz. Y además son perpendiculares. Perpendiculares, es decir, que forman 90 grados AC con BD. Son perpendiculares. ¿Ok?
Entonces hasta ahí los 4 paralelogramos. El romboide, está el rombo, cada uno con sus características, está el rectángulo y el cuadrado. 4 paralelogramos. Ahora pasamos al trapecio. El trapecio también es un cuadrilátero, pero la característica de este trapecio es que tiene una pareja nada más de lados paralelos, BC y AD, una pareja de lados paralelos. Los otros dos lados no son paralelos. Los otros dos lados se llaman oblicuos o lados no paralelos. A los lados paralelos se les llama bases. A los lados paralelos le llamamos bases. Está la base menor, mide menos, y está la base mayor. Además, nosotros tenemos una altura, BH, una determinada altura. Recuerda que la altura parte de un vértice y llega al otro lado formando 90 grados. ¿Ok? Muy bien. Si yo trazo desde el punto medio de los lados no paralelos, si yo trazo una línea, le llamamos mediana. MN se va a llamar mediana. Está trazada desde la mitad de un lado no paralelo a la otra mitad del lado no paralelo. ¿Cómo sé que es la mitad? Porque tú puedes observar que aquí hay un puntito MB, MA, son iguales. Y CN con ND son iguales. Por esa razón decimos que estamos en la mitad de ambos lados no paralelos. Y esta línea le llamamos mediana. MN, a la recta MN, nosotros le llamamos mediana, que ya luego vamos a ver una propiedad para la mediana. Ok, ¿qué puedo observar yo aquí? Que alfa más tita suman 180 grados. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que cuando tengo dos rectas paralelas, mira aquí está el BC con el AD, estas rectas paralelas, y además hay una recta AB, forman la famosa letra C, ¿no? Por lo tanto, alfa con tita 90, lo mismo para el otro lado. Beta con omega también suman 180 grados, ¿sí? Suman 180 grados. Muy bien. ¿Cuáles son las clases de trapecios? Tenemos el trapecio escaleno. Ya sabemos que la palabra escaleno tiene que ver con sus lados son de diferente longitud, diferente tamaño. ¿Ok? Cada uno son de diferente tamaño. Los 4, sus lados miden diferente longitud. Un trapecio rectángulo es aquel donde el ángulo ABC, en este caso, ¿cuál es el ángulo ABC? ABC, el ángulo es este que está aquí, que voy a pintar. Este es el ángulo ABC. Y el ángulo BAD, es decir, este ángulo que está acá, los dos ángulos miden 90 grados. ¿Sí? Por eso se llama trapecio rectángulo. Tiene un lado donde dos ángulos son rectos. ¿Sí? Es un trapecio rectángulo. Por lo tanto, simplemente me quedarían dos ángulos acá. Alfa y beta, que sumarían 180 porque ya hemos dicho que forman una letra C, ¿no? Forman una C con dos rectas paralelas y una secante. Tenemos el trapecio isósceles. En el trapecio isósceles tiene que sus lados oblicuos, es decir, los lados no paralelos, miden el mismo tamaño. Por eso tengo que AB con CD son del mismo tamaño. ¿Ok? Eso me va a llevar a que las diagonales también sean del mismo tamaño. ¿Sí? Las diagonales en un trapecio isósceles son del mismo tamaño. Esto que estoy explicando, ustedes luego al final van a hacer un resumen de todo esto, porque es necesario que lo tengan apuntado en su cuaderno y así no olvidar la teoría. Para poder desarrollar los ejercicios, usted debe saber todas estas propiedades. Si no conoce las propiedades, es muy difícil que pueda desarrollar los ejercicios. Es por eso necesario que, aparte de observar el video o escuchar, hay que escribir. Eso lo pueden hacer al final, o pueden retroceder el video y pueden ir escribiendo de la ficha que también ustedes tienen allí. En un trapecio isósceles continuamos. El ángulo BAD. ¿Quién es el ángulo BAD? Es este ángulo θ que está en el lado izquierdo. BAD va a ser igual al ángulo CDA. CDA.
CDA, estamos hablando del ángulo θ del lado derecho. Son iguales, ¿ok? Por lo tanto, si estos dos son iguales, entonces arriba los dos ángulos también serán iguales, ¿no? El ángulo ABC, ¿con quién? Con el ángulo BCD. Estos dos ángulos también serán iguales, ¿ok? Ese es un trapecio isósceles. Tenemos dos teoremas acá en los trapecios. ¿Cuáles son esos teoremas? Pues vamos a hablar acerca de la mediana o la base media. ¿Cuál es la base media? Ya lo explicamos al inicio. Al inicio en la parte de trapecios se une el punto medio de un lado no paralelo con el punto medio del otro lado no paralelo. Los dos puntos medios se unen y se le llama base media o mediana. BC, MN y AD serían paralelos. Las tres líneas paralelas. Las tres líneas van a ser paralelas. ¿Ok? ¿Cómo calcular el valor de esta base media? ¿Cómo calcular el valor de esta media? Simple. Si está en la mitad, es la suma de A con B dividido entre 2. La suma de A con B dividido entre 2. Acá lo tenemos. La semisuma se le llama. La mitad de la suma. La semisuma. En el segundo teorema tenemos el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Está la diagonal. Está la otra diagonal. El punto medio P es la mitad de la diagonal AC. P está en la mitad de la diagonal AC. Y el punto Q está en la mitad de la diagonal BD. El punto Q está en la mitad de la diagonal BD. Por lo tanto, el segmento que une los puntos medios de las diagonales se le llama segmento medio. ¿A qué es igual? A la diferencia. Se supone que es el lado mayor menos el lado menor, la diferencia, o la semidiferencia. B menos A dividido entre 2. ¿Ok? Hasta aquí entonces estamos culminando toda esta parte teórica que hemos estudiado de los cuadriláteros. Recuerda la suma de ángulos internos, 360. Recuerda que tenemos 4 tipos de paralelogramos. Está el romboide, está el rombo, tenemos también el rectángulo, el cuadrado. Cada uno de ellos con sus características propias. Luego tenemos el trapecio y dentro del trapecio tenemos el trapecio escaleno, el trapecio rectángulo y el trapecio isósceles. Dentro de los trapecios tenemos dos teoremas. El teorema de la base media, que es la semisuma, y el teorema del segmento medio que une los puntos medios de las diagonales, que es la semidiferencia de las bases. Hasta aquí entonces la parte teórica. Luego estaremos desarrollando algunos ejercicios. ¿Ok? Dios les bendiga.